Vamos a ver cómo se forman las matrices. Sí, es lo que vamos a ver ahora. Para eso voy a hacer uso de esta imagen. ¿Sí? Aquí tenemos una matriz de 4 por 4. ¿Sí? Entonces, la idea es obtener ese valor. ¿Sí? Entonces, para generar este ejemplo, ¿sí?, de esta matriz, vamos a hacer uso de los dos conceptos, tanto de fila como columna. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Decimos que A va a ser igual, abrimos y cerramos los corchetes y colocamos fila por fila, en este caso 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Como ya coloqué la primera fila, ¿sí?, entonces ahora los siguientes datos deben ir debajo, ¿no? Es decir, en forma de columna. Entonces, para columna, recuerden que era el punto y coma. Y colocamos punto y coma, ahora vamos 5, 6, 7 y 8. Otra vez punto y coma, 9, 10, 11, 12, perdón, punto y coma. ¿Sí? Vamos con los siguientes números. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra matriz. Entonces, esta es la forma de irlos colocando. Entonces, a esta matriz se puede seguir operando, ¿no? Pero bueno, las operaciones las vamos a dejar para luego en la siguiente sección. Entonces, ahora pues estas son las matrices. Esta es la forma de generar una matriz, sí, digamos, elemento por elemento. Pero también existen matrices que ya nos tiene lista el MATLAB. Sí, una de las matrices que pueden ustedes utilizar en ingeniería bastante es la matriz de identidad. ¿Sí? Si nos acordamos de la matriz de identidad, era una matriz que tenía en la diagonal solo valores de 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos esa matriz de identidad? Para encontrar la matriz de identidad, vamos a colocar una matriz que se llame I. ¿Sí? Ya no es necesario esto. Y vamos a colocar el comando A. ¿Sí? Comando A. Y supongamos que quiero una matriz de 4 por 4. Pongo el número 4 aquí. Y me genera, ¿sí?, una matriz cuadrada, ¿sí?, con una diagonal de unos. ¿Sí? Me genera una matriz cuadrada. Yo puedo ir colocando pues el valor que yo crea necesario, por ejemplo, no sé, 2. Una matriz 2 por 2. Pero colocar 5. ¿Sí? Pues tengo una matriz de 5 por 5 con toda esa diagonal. ¿Sí? Esta matriz de identidad es como multiplicar por 1, ¿sí?, el equivalente en la álgebra matricial. Pero también podemos hacer matrices que no sean cuadradas. Sí, pero siempre en una diagonal se va a mantener, aunque las otras columnas estén llenadas o llenas de 0. Por ejemplo, esto. Vamos a colocar aquí matriz de 4 y vamos a poner coma 2. ¿Sí? ¿Sí ven? Resulta que ya tenemos estas matrices. Entonces, aquí está la diagonal, ¿sí? Pero hasta donde alcanzó nada más. No creo que sea mucha utilidad este comando, pero pues bueno, existe, ¿no? Vamos a colocar al revés, a ver qué sucede. Vamos a colocar aquí 2, acá colocar el número 4, ¿sí? Y tenemos lo inverso, ¿sí? Pero aquí la identidad pues está como concepto únicamente aquí. Hay otro tipo de matriz que se usa, más bien no se usa, sino es una matriz interesante. Al menos no la he utilizado, digamos, en una aplicación directa en ingeniería, pero es bastante interesante. ¿Sí? Es la matriz mágica. ¿Sí? Utilicemos esta matriz. Entonces vamos a decir que B, para no quitar el A, no borrar la matriz A, B va a ser igual a magic, ¿sí? Pongamos el número 3, ¿sí?, para poder ilustrar esto. Entonces me genera una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Entonces ahí están aparentemente números aleatorios. ¿Sí? Sin embargo, si nos damos cuenta, pues la suma de estos términos de aquí, ¿sí?, va a ser igual a la suma de los términos de la columna. Es más, y va a ser igual a la suma del término de los diagonales. Entonces, asimismo, yo puedo generar, no sé, matrices como ustedes gusten, ¿no? Entonces, lo mismo, se mantendrá la misma suma, ¿sí?, tanto en cualquiera de las filas como en cualquiera de las columnas, ¿sí? Otro tipo de matriz, tenemos la matriz de unos. Entonces, el comando es justamente la palabra unos en inglés, ¿sí? Entonces, para ejemplificar esto, vamos a poner x igual con el valor de 4, ¿sí?
Entonces, perdón, aquí me faltó solo esto para acabar con la idea. Ya, ahí sí. Entonces, en este caso, yo puedo colocar unos colocando únicamente 4 y se me hace una matriz, o se forma una matriz de 4 por 4, pero todos los elementos son unos. Incluso yo podría no colocar una matriz cuadrada, sino de pronto una matriz que no tenga esta característica. ¿Sí? De pronto una matriz de 4 por 3, ¿sí? También me da la opción de colocar unos. ¿Sí? De pronto esto nos puede servir para inicializar algún tipo de matriz que tenga algunas variables y no queremos que inicialice desde 0, sino dar un valor mínimo, que es 1. Bien. Otra matriz, la matriz de ceros. Entonces, muy parecido al tema de unos, sino simplemente ponemos ceros. Es lo mismo para inicializar variables, inicializarlas con 0. Sí, recuerde, en la clase anterior miramos un tema estos de infinitos, en temas del n a n, ¿sí? Que a la final no me afectaba, digamos, no es que me arrojaba algún error, ¿sí? En la matriz, pero de pronto al momento de hacer un plot o hacer una gráfica, pues ahí había problemas, porque no se iba a graficar ciertos puntos. Entonces, para evitar de pronto eso, al inicio de un algoritmo o al inicio de toma de datos, pues se coloca la matriz de ceros, es decir, inicializo todas las variables que comiencen desde 0. ¿Sí? Ya puedo un poco jugar con el tema de las variables. Puedo ver un poco de las dimensiones. Pongamos aquí ahora dimensiones de las matrices. Matrices, ya. Entonces aquí tenemos un D. Vamos a poner que sean los vectores. Podemos ver las de 2D. ¿Sí? Estas ya son las matrices como tal. Sí, matrices. De hecho, tenemos el ejemplo. Por ejemplo, uno de un D. O sea, el mismo A que lo hacíamos hace un momento. ¿Ya? Por ejemplo, esto es de un D. ¿Sí? De una dimensión. 2D, pues tenemos aquí la matriz que hicimos al inicio. ¿Sí? Sería 2D. Ahora la pregunta viene, ¿habrá matrices 3D? ¿Existirá matrices 4D? ¿Sí? Entonces miremos a ver si es que es posible hacer esto y cómo se interpreta, ¿sí? o cómo se presenta aquí en el MATLAB esto. ¿Sí? Entonces, bueno, primero aclarando esto, por ejemplo, una matriz de 2D estaría por acá. Si yo reviso, pues aquí está esta matriz, ¿no? Ocupa esos espacios. ¿Sí? De hecho, si hubiese una matriz solo de un D, estaría por acá, o si es columna, pues estarían únicamente por aquí los datos. ¿Sí? En este caso, pues ya tengo la combinación. Acá. Entonces vamos a usar el comando de unos, ¿sí? El comando de unos para ver el tema de las matrices. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto. ¿Sí? Incluso vamos a borrar el workspace para poder ver. Y ahora vamos a colocar este X, ¿sí? Este X como una matriz de unos, ¿sí? Una matriz de unos, y le vamos a decir 4 por 1. Listo, pues ahí está un ejemplo de un D, ¿sí? Que puede ser columna o puede ser fila. ¿Sí? Un ejemplo de un D. Pero ¿qué tal si yo pongo 4 por 5, por ejemplo? Entonces ahí genera algo de 2D, ¿sí? Porque tiene tanto filas como columnas. ¿Sí? Entonces hasta ahí, e incluso interpretarlo, pues no hay ningún problema. Si no hay ningún problema, pues lo podemos interpretar fácilmente. Pero ¿qué es lo que sucede si yo adhiero una dimensión más? Primero vamos a ver si es posible adherir una dimensión más. Digo variables de 1, 2. ¿Sí? 2, entonces no sé qué pueda suceder ahí. En este caso le damos un enter y resulta que sí lo pudo hacer. ¿Sí? De hecho, para verlo mejor, borramos esto y nuevamente repetimos. Ahí está. Entonces esto sería una matriz de 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque tenemos el tema de las filas, ¿sí? Tenemos el tema aquí de las columnas y tenemos algo como lo interpretamos en geometría, ¿no? Sería el largo, el ancho y también como profundidad. Esto sería como capas, ¿sí? Entonces tendría aquí las filas, tenemos las columnas y tendríamos las capas. Esto es como si estuvieran 2 matrices, ¿no? Es como que fuese una hoja
Damos cuenta que esto es una hoja, esto es otra hoja que está detrás de la primera hoja. Entonces de ahí formamos una matriz en 3 dimensiones, ¿sí? Y de hecho, vamos a ver si es que es posible mirarlo esto, a ver si MATLAB nos da la opción de mirarlo numéricamente. Pues ya es difícil colocarlo en una hoja electrónica, ¿sí? Una hoja tipo Excel, pues ya es complicado. Y me deja únicamente de esta forma. Si me dice, mira, tienes una capa 1, una capa 2, ¿sí? Y en cada capa tenemos que filas y tenemos columnas. Entonces yo puedo seguir mirando con esto. Le digo 3. ¿Sí? Entonces resulta que ahora hay 3 capas. Entonces, de pronto todavía es fácil entender eso, ¿no? Tenemos filas, columnas y capas, ¿sí? De esa misma dimensión, ¿sí? De esa misma variable X. Hasta ahí, ¿cuál sería un ejemplo? Un ejemplo de este tipo de variables serían las fotografías, por ejemplo. Las fotografías tienen 3 capas, las RGB, ¿sí? El rojo, el verde y el azul. Entonces esto sería como una capa roja, esa sería la capa verde y esta sería la capa azul. Entonces las 3 capas combinadas forman pues todo este tema, esta gama de colores que nosotros podemos apreciar en las fotografías. Entonces sí, las fotografías digitales no son más que matrices en 3 dimensiones. La pregunta sería, ¿podría existir una matriz de 4 dimensiones? Veamos si es que el MATLAB logra hacer esto. Hasta ahí tenemos de 3, pero ¿qué tal si pongo coma 2? Y lo puede hacer. Sí, es más, aquí en el valor me sale una dimensión, pero un valor de 4 dimensiones, que es doble incluso de 4 dimensiones. Entonces, miren aquí, entonces tenemos aquí capas sobre capas, entonces están los datos ahí. Y es un poco más complicado de pronto llevarlo a la imaginación, cómo estaría eso, sí, pero el MATLAB pues logra generar este tipo de datos, ¿no? ¿Para qué se utiliza estos datos así en 4 dimensiones? Para generar, no sé, algún tema de base de datos, ¿sí? Donde contenga muchos datos de ciertas variables que estoy midiendo, de algún proceso. Por ejemplo, puede ser el clima. El clima tiene muchas variables, tiene el tema del viento, el tema no sé, de las estaciones, el tema de las fechas, el tema de temperaturas, cambios de temperatura, gradientes de temperatura, bueno, en sí, un sinnúmero de factores que pueden generar datos para una predicción. Entonces, como es un solo evento y tiene múltiples variables, y esas múltiples variables a la final se van convirtiendo como en dimensiones del evento. Entonces, se lo guarda aquí. Y no sé, pues Nacho, pues hagamos aquí, a ver si hay cómo hacer de más dimensiones todavía. Sí, y es posible hacer, incluso hasta de 5 divisiones. No sé si se puede hacer más. Veamos, sí, se puede hacer más. Yo creo que se puede ir creciendo en función de lo que se necesite. Ya interpretar esto físicamente, darnos alguna especie de idea de cómo lo hacíamos con las 3 primeras dimensiones. Y aquí es muy complicado. Sí, vamos ahora a mirar el tema de otras matrices rápidas que de pronto vamos a utilizar esto como para tener algunos datos, ¿sí? Para poder trabajar, ¿sí? Es los matrices randómicas. Entonces, matriz random, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esta matriz random? Sí, hace referencia a que vamos a crear matrices con valores aleatorios nada más. Entonces podemos decir que X es igual a rand, no sé, de valor de 2. Y ahí tenemos una de 2 por 2, pues con valores aleatorios, ¿no? Creo que estaba entre 0 y 1, y son valores aleatorios. Entonces, para que no sean tan pequeños los valores, podemos decir que 10 por el random. Ya sabemos que este 10, como es escalar, pues va a afectar a todos los valores internos. ¿Sí? Ya lo hicimos hace un momento. ¿Sí? Entonces puede que ahí está pues, un poco mejor los valores, ¿no? Entonces podemos ir un poquito jugando con esto, ¿sí? Manipulando el comando. En vez de decir 2, vamos a decirle, qué sé yo, 2,3, ¿sí? Y me genera de otra forma, ¿sí? Miremos si random es capaz de generar 3 dimensiones.
Vamos a ver, pongámosle aquí a 4,3, ya. Y generemos dos dimensiones, una dimensión adicional. Sí, sí, sí me generó random.